Hola, el menú de hoy. Milei cumple un mes en el poder. 2. Israel estaría iniciando una nueva fase de su guerra contra Hamás. Y 3. En nuestra sección Es bueno saber, pues es bueno saber qué es Somalilandia. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Soy Francisco Belaunde. Bienvenidos al primer programa de Hablemos del Mundo del 2024. Le decía entonces que Milei cumple un mes en el poder, ¿no? Él asumió el 10 de diciembre del año pasado. Y como era previsible, pues, digamos, la implementación de su programa de gobierno que implica una gran reforma para cambiar a Argentina está teniendo dificultades. No tanto por las medidas esas del 10 de diciembre que fueron anunciadas por el ministro de Economía, el señor Luis Caputo, sino por lo que vino después, ¿no? Cuando el presidente Milei lanzó un llamado decreto de necesidad y urgencia con más de 400 artículos. Es un poco como en el Perú existe la posibilidad para el gobierno, en casos de urgencia, de dictar algunas normas con carácter legislativo. Lo mismo, algo similar, ocurre en Argentina. Pero el problema es que en este caso este DNU pues legisla. Eso es una verdadera ola legisladora, es decir, el gobierno se ha atribuido una capacidad de legislación que corresponde normalmente al Congreso. Obviamente ya ese DNU ha sido atacado ante la justicia, en particular en lo que se refiere a la parte de las normas laborales. Es verdad que a nivel del Congreso el DNU puede ser validado. El problema es que para eso el gobierno de Milei tendría que negociar. Y ahí, según varios analistas, en la administración de Milei parece que hay dos sectores, ¿no? Un sector que es bastante pragmático, flexible, está dispuesto a negociar. Curiosamente, en ese sector está la vicepresidenta Victoria Villarruel, que fue señalada como una extremista de derecha. Sin embargo, curiosamente, como digo, ella aparentemente aparece como una de las personas dispuestas a dialogar. Y hay otro sector intransigente al que pertenece el propio Milei, pero también se encuentra, por ejemplo, la ministra de Seguridad o de Interior, en términos peruanos, la señora Patricia Bullrich. Y también está la hermana de Milei, Karina, y el señor Federico Sturzenegger, que es un poco el inspirador de ese famoso DNU. Ese sector no está muy dispuesto a negociar. Es más, Milei acaba de declarar que está en contra de cualquier negociación y que el Congreso tiene que, digamos, aceptar sus medidas porque son hechas para salvar a Argentina. Algunos están vaticinando que podría producirse una especie de quiebre dentro del gobierno de Milei. Lo que pasa es que no solamente está el famoso DNU, sino también está una ley llamada Ómnibus, porque contiene un proyecto de ley que contiene también como 600 o más normas, ¿no? De una serie de reformas que también tienen que ser aprobadas por el Congreso. Y entonces la cosa se vuelve mucho más complicada si es que Milei no negocia. Y todo esto además en un contexto en que, según indican las encuestas, la popularidad del presidente Milei se ha visto afectada precisamente por la adopción de ese famoso DNU. Y además a eso se suma también las discusiones con los gobernadores. No olvidemos que Argentina es un país federal, en donde hay cierta autonomía en las provincias, pues tampoco ha negociado con ellos al momento de dar el DNU. Entonces hay varios problemas que se presentan al presidente Milei que se han visto claramente en este primer mes de gestión. El segundo punto es la guerra entre Israel y Hamás. Todo indica que Israel está iniciando ya una nueva fase de su ofensiva contra el movimiento terrorista. El gobierno ha dicho que ya la estructura militar de Hamás ha quedado destruida en el norte, en la parte norte, y además se ha detectado también que parte de las tropas israelíes que están siendo retiradas de esa parte para ser, digamos, repatriadas a territorio israelí. En cambio, en el sur, la ofensiva continúa de manera bastante intensa, con todos los muertos y víctimas civiles que, digamos, eso implica. Además, se supone que en el sur estarían refugiados en los túneles, la cúpula de Hamás a la cual Israel quiere eliminar. En medio de todo eso, pues Estados Unidos sigue presionando a Israel, ¿no? Para que baje precisamente la intensidad de su ofensiva.
y de alguna manera pase a una fase en que se privilegie la acción eventualmente de fuerzas especiales para cumplir con ese objetivo, ¿no? De acabar con la cúpula. Ello precisamente porque lo que quiere Estados Unidos es evitar que, como decía, sigan aumentando las víctimas civiles. Ya se habla de más de 22.000 personas muertas, de las cuales la mayoría son civiles precisamente, en particular mujeres y niños. Ahora, Estados Unidos, sin embargo, mantiene, por supuesto, su apoyo firme a Israel. Tan es así que hace 2 semanas ha aprobado el envío de más material bélico a Israel, en particular municiones de artillería. Y eso lo hace sin condicionar a que Israel cumpla con sus pedidos de tipo humanitario. ¿Eso qué implica para muchos analistas? Es que la capacidad de Estados Unidos de influir en el comportamiento de Israel de alguna manera está mermada, porque no está condicionando su ayuda al cumplimiento de las exigencias norteamericanas o recomendaciones, porque ellos no hablan, evidentemente, de exigencias. Estados Unidos también, como se sabe, busca evitar que la guerra se regionalice, en particular hacia el Líbano, donde está el movimiento chiita Hezbollah. Sin embargo, el riesgo por ahora que esa regionalización se dé está más o menos acotado, ¿no? Porque claramente los ataques de Hezbollah son bastante limitados, ¿no? Como diciendo indirectamente, pues no queremos una guerra total con Israel. Apoyamos a Hamas, por lo tanto, lanzamos algunos ataques contra Israel, pero son bastante limitados, ¿no? Y Israel aparentemente ha entendido el mensaje, lo cual, digamos, disminuye el riesgo, ¿no? Finalmente, como último punto, Sudáfrica ha denunciado a Israel por genocidio ante la Corte Penal Internacional y a Sudáfrica se han sumado muy recientemente un grupo de abogados chilenos también que han denunciado a Israel. Y ahora en nuestra sección es bueno saber qué es Somalilandia. Es un territorio que forma parte de Somalia, un país que está al este de África, que declaró su independencia en 1991, aunque ningún país ha reconocido esa independencia. Sin embargo, de facto, el país se maneja como si fuera independiente, tiene sus propias instituciones, emite su propia moneda, tiene su propia bandera. Y su presidente es el señor Muse Bihi Abdi. Es un territorio que tiene una superficie de 176.120 kilómetros cuadrados, es decir, más o menos del tamaño de Uruguay, y con una población de 4,5 millones de habitantes. Y tiene una diferencia histórica, entre otros aspectos, respecto al resto de Somalia, porque fue un protectorado británico, cuando el resto de Somalia fue una colonia italiana. Lo interesante es que Somalilandia es considerado de alguna manera una especie de oasis de relativa estabilidad y seguridad, ¿no? En un entorno bastante convulsionado en esa parte del continente africano. Tan es así que en la capital Hargeisa se da todos los años un festival de libro internacional que convoca autores, poetas, escritores destacados de varias partes del mundo. Ahora, hay conversaciones, ¿no?, que hay entre Somalia y Somalilandia para la reunificación del país en principio, ¿no? Justamente se iban a comenzar hace unos días. Pero ¿qué ha pasado y por qué viene a cuento este tema ahora de Somalilandia? Es que resulta que Etiopía ha firmado un acuerdo con Somalilandia, con el gobierno de Somalilandia, para que le otorgue a Etiopía una zona marítima de más de 12 millas. ¿Por qué? Porque Etiopía no tiene acceso al mar. Lo perdió en 1993 cuando Eritrea se independizó. Desde entonces, Etiopía es un país enclavado, un país grande, muy importante, pero enclavado. Entonces sus exportaciones, ¿no?, su comercio internacional pasa por Djibouti, pero Etiopía quiere tener también acceso propio al mar. Y por ese motivo es que ha firmado un acuerdo con Somalilandia. Y ese acuerdo, que además también podría tener, por supuesto, implicancias militares, por supuesto no ha gustado nada en Somalia. El gobierno de Somalia ha determinado que ese acuerdo es nulo y ha convocado a su embajador en Etiopía en protesta. Así que en estos momentos Somalilandia está un poco en medio de una nueva tensión que se está dando en esa parte de África. Hemos llegado así al final de esta primera edición del programa en 2024. Que estén bien y nos reencontramos en la próxima. Chau, chau.